El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue establecido en 1231 para combatir las herejías. Fue instituido en Castilla en 1478 mediante una bula pontificia y en 1480 funcionó el primer tribunal en Sevilla para combatir a los judíos conversos sospechosos de mantener sus prácticas religiosas. En 1483 los judíos que habitaban Andalucía fueron expulsados. El 17 de octubre de 1483 el Papa Sixto IV estableció a la Inquisición en el Reino de Aragón y por cédula real fue establecido el 25 de enero de 1569. La Inquisición era un tribunal mixto del Estado y de la Iglesia y participaban jueces civiles y religiosos. Entre sus facultades estaban inspeccionar los libros que llegaran a la Nueva España y decomisar los que consideraban que podían ejercer mala influencia entre la población, dictaminando su prohibición. Al cumplimiento de las sentencias dictadas se les llamaba auto de fe, que era un evento público y solemne llevado a cabo en las plazas públicas y en donde se celebraba una misa y se leían los delitos de los penitentes y su sentencia. El decreto de instalación del Santo Oficio dejó fuera a los indígenas de su jurisdicción y pasaron a depender del obispo en cuanto se refiere a moral y fe. Al quedar fuera a los indígenas, esta funcionó por y para el 20% de la población, unas 450,000 personas aproximadamente, entre españoles, criollos, europeos en general, mestizos, africanos, mulatos y asiáticos. El 4 de noviembre de 1571 en la catedral se efectuó la ceremonia formal de instalación, a la que concurrieron el virrey, la audiencia, las órdenes religiosas y gente del pueblo. Antes de que fuera institucionalizado el Santo Oficio en México en 1571, había funcionado entre 1522 y 1533 una inquisición monástica a cargo de frailes, y entre 1535 y 1571 fue una inquisición episcopal. Los procesos de mestizaje y sincretismo complicaron su tarea, y con mucha frecuencia el tribunal fue usado como instrumento político de represión. Por eso, siglos después persiguió a los insurgentes. Fray Juan de Zumárraga, un franciscano nacido en Vizcaya, fue obispo de México durante 20 años, de 1528 a 1548. Fundó su catedral y su cabildo. La labor inquisitoria que desempeñó ayudó a fortalecer su autoridad, que la disputaban tanto conquistadores como frailes y miembros de su propio cabildo. Como inquisidor puso particular énfasis en los casos de idolatría y hechicería. Su caso más célebre fue el de Carlos Chichimacatecutli, hijo de Netzahualcóyotl y señor principal de Texcoco. Se le acusó de preparar un intento de rebelión con tintes religiosos, pero es probable que los testimonios fueran exagerados. Varios principales indígenas que le disputaban el control de Texcoco testificaron en su contra, señalando sus esfuerzos por recuperar el culto a Tlaloc y poner al pueblo en contra de los franciscanos. También hubo frailes que depusieron en su contra. Don Carlos trató de defenderse con sus propios testigos y un alegato jurídico, pero el inquisidor, con el respaldo de la audiencia, decidió relajarlo al brazo seglar para escarmiento de otros. En virtud de esta sentencia, don Carlos fue penitenciado en un auto de fe y conducido a la hoguera. La medida generó muchas críticas dentro y fuera del reino. El Consejo de la Suprema Inquisición reprobó la acción y ordenó a Zumárraga no volver a castigar con pena de muerte, ni tanto rigor, a un reo indígena. Otro proceso de Zumárraga fue un colectivo formado contra María Marroquín, mujer de Santillana, Leonor de Sarabia, mujer de Camacho, llamado también la Camacha, y Francisca, una negra esclava de Luis de Marín. Las tres fueron acusadas de hechiceras. Aunque las sospechas contra estas mujeres no estaban relacionadas, todas procedían de la declaración de Marta, una esclava negra también procesada por hechicería. Marta describió varios hechizos que las tres mujeres habían hecho o mandado hacer, como cocinar un pastel con sangre, echar polvos misteriosos en una cazuela, hacer brebajes con cabellos recién cortados o agregar gotas de sangre al vino. Llama la atención las penas diferenciadas que impuso Zumárraga. La negra Francisca, que tenía fama de ser mejor hechicera que la declarante Marta, fue condenada a la vergüenza pública, montada en un asno o bestia de albarda, atada
de pies y manos y con una coroza en la cabeza, además de encierro y azote. En contraste, la española fue absuelta y la otra consiguió que su caso se postergara indefinidamente. Los expedientes de bigamia suelen contener historias personales repletas de engaños y mentiras. El caso de Beatriz Ruiz de 1589 es un buen ejemplo. Nació en Sevilla, donde estuvo casada varios años, pero al enviudar, según decía ella, se trasladó a Nueva España y estableció una posada en Veracruz. En cierto momento quiso regresar a España, pero su barco tuvo un percance y terminó viviendo en la isla de Santo Domingo. Ahí conoció a Alonso de León o Alonso Peña, con quien se amancebó, es decir, vivió con él sin casarse durante un tiempo. Presionados por la iglesia y sus vecinos, fingieron que contraían matrimonio y viajaron como esposos a la Nueva España. Cuando descubrieron su mentira, el provisor de México los obligó a casarse realmente. El verdadero problema ocurrió después, cuando a la Inquisición llegaron noticias de que ambos se habían casado estando sus cónyuges vivos. Alonso de León culpó a Beatriz de comprar testigos que declararon que era viuda y que la esposa de él había muerto. Por su parte, ella aseguró siempre que era viuda desde hacía muchos años y que León aseguraba lo mismo. Aunque las monjas eran consideradas modelo de conducta y ejemplo de virtudes cristianas, existen casos de religiosas que fueron denunciadas, investigadas y procesadas por la Inquisición, como ocurrió con Sor María de la Natividad, una religiosa del convento de Regina Coeli de la Ciudad de México. En 1598 su confesor le ordenó autodenunciarse ante el Santo Oficio, porque en confesión se culpó de haber dicho blasfemias, como que María no era virgen o que en la hostia no estaba el cuerpo de Cristo. Además de que pisó algunas cruces e hizo pedazos un Cristo y lo tiró al caño. En 1601, después de otra autodenuncia, se inició proceso en su contra, convirtiéndose en una de las 4 causas seguidas contra monjas que se conocen hasta ahora. Aunque los testigos insistieron en que estaba enferma de melancolía, considerada una enfermedad mental, los inquisidores ordenaron llevarla a la cárcel y seguirle proceso. Al final de este, abjuró sus errores en la sala de audiencia. Vestida con un hábito penitencial y después de ser absuelta, fue enviada de regreso a su convento. El 12 de septiembre de 1571 llegó a la Ciudad de México Pedro Moya de Contreras, primer inquisidor de Nueva España, y los indígenas quedaron fuera de su jurisdicción desde 1573. Su influencia se extendió hasta la Capitanía General de Guatemala y las Filipinas. Pedro Moya de Contreras celebró el primer auto de fe el 28 de febrero de 1574. Había 71 reos y 2 fueron ahorcados y luego quemados. Ejerció el cargo de inquisidor general alrededor de 3 años, porque luego fue nombrado arzobispo. Alonso Hernández de Bonilla fue su sucesor y celebró el segundo auto de fe en abril de 1574. El auto de fe del 24 de febrero de 1590 se llevó a cabo dentro de la Catedral Mexicana, donde casi siempre habían tenido lugar, aunque en alguna ocasión se utilizó la capilla de San José de la iglesia del convento de San Francisco. La elección de tales recintos y no de plazas públicas se debía fundamentalmente a criterios económicos, ya que al llevar a cabo el acto en el interior de una iglesia los gastos de organización eran más reducidos. Sin embargo, la concurrencia de público a la ceremonia fue tan numerosa que los inquisidores Bonilla y Santos García lamentaron no haberla hecha en un lugar con más aforo. Entre penitenciados, reconciliados y relajados en estatua, comparecieron al auto un total de 21 reos, de los que el núcleo principal estaba constituido por los Carvajal y otras personas relacionadas con la herejía judaizante. Los penitenciados eran aquellos reos a los que no les había sido probada jurídicamente la comisión de un delito de herejía, pero los inquisidores mantenían el convencimiento, o cuando menos la sospecha de su culpabilidad, por lo que les imponían una pena de carácter extraordinario. En el auto comparecieron los siguientes: 4 por bigamia, 1 por reniegos, 1 por proposiciones, 1 por celebrar sin órdenes, 3 por sospechosos de judaizantes, entre ellos el gobernador del Nuevo Reino de León, Carvajal, y Diego Enríquez, quien más años más tarde, en 1596, fue condenado por relapso y acompañó a los Carvajal a la hoguera. Los sentenciados como herejes, pero admitidos a reconciliación,
ascendían a 8. La madre de los Carvajal, 5 de sus hijos, Isabel, Catalina, Mariana, Leonor y Luis, su prima Catalina y un tal Hernando Rodríguez de Herrera. La historia de la familia Carvajal ante la Inquisición será motivo de un próximo video. Finalmente aparecieron 2 condenados a relajación al brazo seglar en calidad de herejes. Aunque ambos no estaban presentes, fueron representados por sus estatuas. Se trataba del patriarca de los Carvajal condenado en su memoria y fama, ya que llevaba muchos años muerto, y de su hijo Baltasar en calidad de ausente fugitivo. En el interior del templo se habían habilitado las 2 estructuras típicas y fundamentales de los autos de fe, el cadalso y el tribunal alto de madera. El cadalso estaba dividido en gradas, donde se sentarían los reos y frente a ellos los inquisidores. Los reconciliados efectuaron las correspondientes abjuraciones en las que aceptaban ser considerados relapsos en caso de reincidencia. Una vez formalizadas las abjuraciones, los inquisidores impartieron la bendición, por la que los absolvían de la excomunión, momento en que los reos encendían la vela que desde el comienzo del auto habían portado con sus manos, significando así su regreso a la fe representada por la luz. También era parte del rito final la llamada ceremonia de las varillas. Tal formalidad consistía en que los ministros de la Inquisición golpearan la espalda de los recién perdonados con unas varas o juncos muy finos, al tiempo que los inquisidores y demás religiosos asistentes entonaban el Salmo 50, el llamado penitencial. Esta liturgia era de obligado cumplimiento, pues su omisión o indebida aplicación daba lugar a represión por parte del Consejo de la Suprema. El auto de fe de 1596 fue el número 10 de los celebrados desde que se constituyó el Santo Oficio en 1574. Tuvo lugar el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción en la Plaza Mayor de la ciudad. Se trató de uno de los autos más importantes celebrados por el Tribunal Mexicano, tanto por la gravedad de las penas impuestas como por el número de reos y la variedad de delitos contemplados. Al acto comparecieron un total de 68 procesados, 58 en persona y 10 en estatua. De ellos, 25 fueron penitenciados, 3 por impediencia, entre ellos Domingo el esclavo del alcalde de la cárcel secreta que posibilitaba la comunicación entre los reclusos, 1 por blasfemia herética y lenguaje irreverente, 6 por blasfemia herética, 2 por proposiciones relacionadas con la simple fornicación, 7 por hechicería, 3 por bigamia, 2 por faautoría de herejes judaizantes y 1 por sospecha de judaísmo. Los condenados ascendían a 43, 24 admitidos a reconciliación y 19 condenados a relajación, 9 en persona y 10 en estatua por estar difuntos, ausentes o fugitivos. La faautoría de los herejes era un delito que se refería a la protección, ayuda o apoyo a una persona que se le consideraba hereje, y la impediencia a cualquier acto que obstaculizara la labor de la Inquisición. Se daba la circunstancia de que todos los penitenciados por fautores, sospechosos de herejía, reconciliados y relajados en persona o en estatua, lo eran por herejía judaizante, y además tenían en común su origen portugués, salvo Daniel Benítez, el exluterano y prosélito de Luis de Carvajal, que era de origen alemán. El acto estuvo presidido por los inquisidores Bartolomé Lobo Guerrero y Alonso de Peralta, y contó con la asistencia del virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, que participó en las distintas ceremonias. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, sin duda, fue una de las instituciones más polémicas de la época virreinal, cuyos actos quedaron marcados por el uso de prácticas inhumanas y las restricciones a la libertad de pensamiento. La institución se trasladó desde el viejo continente para consolidar la dominación de estos territorios, sus pobladores, sus cuerpos y sus prácticas sociales y culturales. En el Archivo General de la Nación de México existe el Fondo Inquisición, conformado por 1773 volúmenes que datan de 1522 a 1819, y es uno de los acervos más importantes de este archivo. Contiene documentación generada en procesos por juicios, por herejía, apostasía, hechicería, supersticiones, simonía, fornicación, blasfemia, idolatría, brujería
y libros prohibidos, entre otros. El paso del tiempo ha cobrado un alto precio a varios documentos que integran este fondo, por lo que el acceso a algunos ejemplares originales se ha limitado. Actualmente el 36% del fondo está en posibilidad de ser consultado en formato físico, lo que equivale a 639 volúmenes. Gracias a este fondo podemos conocer los hechos reales sobre la Inquisición, más allá de los mitos y leyendas que se han creado en torno a ella. Esto fue Los Hechos de la Historia. Yo soy Manuel Palomino.